¿Cómo están? Buen inicio de semana. Bienvenidos al Bote Pronto de este lunes 16 de mayo, como todos los lunes. Ibabel Arroyo. Ibabel, ¿cómo estás? Bien, Carlos, qué gusto saludarte. Hola, Rafa, los saludo a todos. Ahí está Rafael Pérez Gay. Rafa, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Queríamos tocar el tema que ha estado, digamos, ya en varias mañaneras, en varios eventos este fin de semana del presidente, sobre la declaración del presidente después de que se dio a conocer, digamos, un rollo entre militares y un grupo delincuencial, en donde el video que vimos son el grupo delincuencial persiguiendo a militares, diciendo, tírenle, no sé qué, tírenle. Bueno, entonces el presidente dijo, perdón, yo se los dije desde el principio, es abrazos, no balazos, y pues la vida de los delincuentes igual a los otros, y luego dijo, pues la verdad es que después de eso, no está claro exactamente a qué horas, descubrimos un laboratorio y tal. Y eso ha causado cualquier tipo de discusión, de debate, de columnas de gente que sabe. Y creo que debe empezar Rafa hoy, ¿no, Ibabel? ¿Cómo ves? Dale, sí, que empiece él. ¿Cómo lo viste, Rafael Pérez Gay? Bueno, tal y como dices, Carlos, efectivamente las luces fueron a dar al escenario una vez más de la seguridad o bien de la inseguridad en México, abriendo de nuevo preguntas e incógnitas que han estado desde hace tiempo. Hay un cambio de estrategia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para retener o contener los homicidios dolosos que suben y suben en nuestro país. ¿Existe eso? ¿Es correcto que el presidente diga en sus declaraciones que los delincuentes son seres humanos y hay que cuidarlos? ¿Está bien que el presidente nos diga que no fue un desliz y que está de acuerdo? En lo personal creo, una vez más, que el mensaje no es el correcto, que es un mensaje confuso y que es un mensaje que puede llevarnos a que las cosas empeoren. Mencionabas a los que saben de esto y pues hay que mencionar. Dice, por ejemplo, Eduardo Guerrero, esta guerra la vamos perdiendo, empieza y va para peor. Dice Ope también, que son buenos amigos nuestros. Dice, bueno, abrazos y no balazos, pero hay 87,000 efectivos de las fuerzas militares en labores de seguridad y 10,000 de la Guardia Nacional. De modo que pues ni tantos abrazos, más bien algunos balazos. Dice el presidente, por otra parte, agrego, que el cambio es definitivo respecto a la estrategia. Y yo casi estoy a punto de decir este asunto ilógico. Ha cambiado tanto la estrategia que simplemente no existe. Es decir, tenemos un grave, muy serio problema. No es de hoy, en eso tiene razón el presidente. Es un problema que viene y estalló en el sexenio de Felipe Calderón, bajo circunstancias que muchos criticamos en su momento, que siguió y se alimentó bajo la irresponsabilidad histórica de Peña Nieto. Esa es mi opinión. ¿Por qué irresponsabilidad? Porque escondió a los muertos debajo del tapete, dijo, si cerramos los ojos las cosas no existen. Y el problema de la inseguridad sigue, se ha vuelto un problema endémico o pandémico de nuestro país. Ríos de sangre, inseguridad, muertos y más muertos. Hagamos de una vez la pregunta otra vez, puesto que yo no tengo la respuesta. Si la tuviera, iría corriendo a la Secretaría de Gobernación y la ofrecería. No la tengo, pero el asunto es, ¿seguirá esta estrategia produciendo la cantidad monstruosa de muertos que tenemos hoy en México? Ese es mi primer bote pronto, Carlos, Ibabel. Ibabel. Híjole, pues es que tienes toda la razón, Rafael, y terminas tu intervención con esta pregunta. Vamos a seguir con esta estrategia y yo empiezo con eso, porque creo que lo que tenemos que ver más que escenarios en los que parece que la institución del ejército es ofendida o que tiene una actitud indignante o que nos da miedo porque entonces pensamos que el ejército ya no está funcionando, en fin, o sea, más que eso, lo que hay que ver es si la estrategia funciona. O sea, si la estrategia sí funciona, bueno, pues entonces está bien que no haya enfrentamientos en Michoacán con el crimen organizado, o me gusta llamarle a mí con los poderes fácticos que han suplantado al Estado, no solamente en Michoacán, sino en muchas otras partes del territorio nacional.
Y si la estrategia funcionara, pues aunque no nos gustara, ¿no? O sea, bueno, finalmente este presidente fue electo en democracia y puede tener una visión que no compartamos sobre la calidad humana del crimen organizado, pero no, la estrategia no está funcionando. O sea esta una estrategia definida o una inexistente, como tú bien apuntas, Rafael. ¿Y cómo decimos que esto no está funcionando? Bueno, o sea, podemos ver los datos, ¿no? O sea, más que nuestras inclinaciones a pensar que se tenga que hacer de otra forma. El año pasado el crimen organizado en México lavó 25,000 millones de dólares. Estamos destinando más recursos a la Guardia Nacional y al Ejército que nunca. Tenemos unas reducciones en el homicidio, por lo menos en el año pasado, de 3%. Díganme si eso a alguien le parece como para aplaudir. Tenemos una percepción de inseguridad enorme. 6 de cada 10 mexicanos en promedio se sienten inseguros en el país. En promedio, quiero decir, promediando la sensación que hay en todos los estados, pero si nos vamos, por ejemplo, a Colima, eso llega a hasta 85%. O sea, imagínate el 85% de personas que no van a salir de su casa si no salen corriendo con 4 celulares, poniendo su ubicación para que lo sepa su mamá, en fin. Entonces, creo que los datos indican que efectivamente la estrategia no está funcionando. Y quiero añadir una cosa más antes de cerrar esto. No solamente la estrategia no está funcionando, sino nuestro ejército, el ejército mexicano, está entregando muy malas cuentas al país. O sea, esto no solamente tiene que ver con la seguridad pública, también tiene que ver con las obras que están haciendo y a las que los están obligando. Han entregado malas cuentas en programas como Sembrando Vida, con los viveros que los pusieron a hacer. Han entregado malas cuentas con un aeropuerto bonito que nos entregaron bien hecho en Santa Lucía, pero que no resuelve el problema de la saturación aérea. No han resuelto el problema tampoco de los bancos de bienestar, que también los pusieron a construir. Entonces, está entregando muy mal las cuentas el ejército mexicano. El problema de la estrategia, porque los números, diré, el homicidio se contuvo, pero ya van 3 años y no baja, el crecimiento, etcétera, es, entre otras cosas, es haber asumido una responsabilidad que no es completamente de ellos, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo también tiene que ver con la falta de apoyo a fiscalías, a policías estatales, a policías municipales, etcétera. Lo que pasa es que digamos que ya van 3 estrategias y ninguna funciona. Es decir, la de Calderón, la de Peña, ahora esta nueva, que nace un poco de los problemas de derechos humanos que tuvimos en las anteriores, ¿no? Y ahí es donde no parece que nadie le pueda encontrar, como tú decías, tú tampoco lo sabes, pero me parece que falta aprender que cosas del pasado y en qué se hizo mal para que no todo sea una decisión política, ¿no? Sí, yo coincido contigo. Y bueno, me permito no estar un tanto en desacuerdo con Ibabel. Yo no creo que el ejército haya entregado malas cuentas, lo digo de verdad. Lo que creo es que le han dado funciones excesivas ordenadas desde el cargo más alto de la función pública, que es la presidencia de la República, para que haga todo. Bueno, y lo ha ido resolviendo. Pero si el asunto va sobre el punto en el cual este país se ha militarizado de un tiempo a esta parte, en eso estoy de acuerdo. Pero tienes razón, Carlos y Babel. 3 estrategias y no funcionan. ¿En dónde está mal? Hay expertos, sí los hay, que están y han llamado muchas veces la atención sobre distintos aspectos que tienen que ver con la inseguridad. Quiero recordar lo obvio. El candidato López Obrador dijo que regresaría a los militares a los cuarteles, casi entrecomillado. Es obvio que no iba a poder hacerlo y obvio que era una promesa de campaña como se hacen muchas. Hoy en día, el espacio público y el espacio de la función pública mexicana atraviesa por todos lados, en cualquier momento se topa con el ejército. Y en lo que tiene que ver con la inseguridad, yo sí quiero ser, es mi opinión y quiero ser muy claro, yo creo que a los delincuentes no se les cuida, se les persigue, se les arresta, se les presenta, se les hace un juicio, y si en el camino hay enfrentamientos y derramamiento de sangre, entonces el Estado habrá hecho uso del monopolio de la violencia que le pertenece. Eso es esa es mi opinión, y me parece que debería prestársele, no a esta opinión, sino a esta tendencia de opinión, porque no es solo mía, prestarle mayor atención y no hacer solo este tipo de declaraciones llamativas que lo único que hacen es confundir y no aclarar. Porque tú tienes razón,
efectivamente dice Ibabel, bueno, el 3% no es nada, sí es verdad, pero también es verdad que contuvieron hasta cierto punto, puesto que no se ha desbordado. Bueno, no seamos tampoco, como se dice en las cantinas, no seamos roñosos. No, pero por lo menos que no se estabilizaron números que venían subiendo los 2 últimos años de Peña, están estabilizados en números sí, absurdos, sí. pero están estabilizados. Pero en números, digamos, ¿no? en números que son verdaderamente No, tienes razón. espantosos. Sí, tienes ¿no? toda la razón. En los últimos 3 años pasamos de ser el país que estaba en el 4.º lugar con mayor actividad del crimen organizado al primero en el mundo. Entonces dime tú si eso no es un indicador de que... Bueno, esas mediciones, quisiéramos saber el dato de esa medición y cómo se hacen. Seguimos igual de fregados que estábamos hace 10 años. Esa es la realidad, ¿no? Y no parece haber un horizonte en el cual venga hacia abajo la tendencia que han logrado contener, pero que está en puntos muy altos. En eso estoy de acuerdo con Ibabel. Y además, y les digo, y en mayo ya estamos otra vez con los picos más altos del sexenio anterior. Entonces, me parece no estamos así en el de mayo solo conocemos el reporte diario de incidente delictiva. Sí, que estamos el reporte diario, y además donde estábamos en 2019. Y se tiene que ver con cuidado, porque además hay cosas hay números que se van arrastrando y que vienen, bueno, no importa, pero el caso es que en mayo, con esa medición que es diaria, ya estamos más arriba. O sea, con esa que hay que ver después qué pasa, ¿no? Estamos en el lugar de 2019. No importa, el caso es que, o sea, estamos diciendo, hay 100,000 o 100,001. No importa el dato correcto. Son muchísimos. 113 asesinatos al día son muchísimos homicidios dolosos. 3% de 113 son 3. O sea, ok, de 113. El promedio de mayo va en 80, no en 113. No, ya tuvimos días de 113 en mayo. Se puede revisar ahí en los reportes diarios. El punto es que yo creo que 2 cosas. 1, o sea, no podemos decir que está contenido, y 2, no podemos decir que estamos mejor que hace 10 años, ni que y yo creo que sí estamos peor, porque tenemos el triple de fuerzas de seguridad en este momento, el triple. Y no solamente los vimos huyendo de un grupo de criminales, sino que los hemos visto desplegados en Michoacán. Hay más de 6,000 elementos de la Guardia Nacional en Michoacán y no hay un solo resultado. Díganme que eso no son malas cuentas del ejército, aunque no esté disparando, aunque esté patrullando. El ejército estaba ahí también el sexenio pasado con 6,000 igual. Pues y el promedio es de 80, el promedio de mayo es de 80, nada más lo voy a decir, hubo un día de 113, el promedio en mayo es de 80, ahí está público para que lo vean, nada más para que los datos sean los que tienen que ser. Abrazo, Ibabel, ya que se acabó el tiempo. Abrazo y no balazo. Abrazo, nunca balazos. Que les vaya bonito. Hasta luego. Buenas noches.